El duque Luis de Hesse-Darmstadt miraba a su esposa con gesto sombrío. Su vientre abultado hablaba por sí solo. No entendió al instante que le causaba tanto rechazo. Si era el hecho del embarazo o la certeza de que él no tenía nada que ver con eso. Otra vez embarazada, pensó con fastidio. No era la primera vez. La familia seguía creciendo. Pero él no entraba a su dormitorio desde hacía mucho. Una ironía cruel. Soñaba con una esposa noble, pura y digna. Y la consiguió. ¿Acaso no fue una suerte casarse con la princesa Guillermina de Baden? Hermana de María Luisa, la esposa del futuro zar Alejandro, de Rusia. Grandes lazos de sangre. Buena dote. Sangre noble. Todo parecía en su sitio. Como debía ser. La joven princesa, en verdad, era hermosa. Labios carnosos. Rubor suave en las mejillas. Cintura delgada. Un retrato vivo de elegancia aristocrática. Le prometieron una esposa dócil. Bien educada. Un adorno para su brazo. Una madre perfecta para sus hijos. Pero nadie le avisó de lo que se escondía bajo esa apariencia delicada. Un espíritu libre. Voluntad fuerte. Un carácter que no aceptaba órdenes, ni siquiera del marido. Desde niña, Guillermina sabía que su destino estaba decidido. Casarse con quien sus padres eligieran. Su matrimonio no era distinto a los de sus hermanos. Un acuerdo útil entre casas nobles. Su esposo era 10 años mayor. Pero podía haber sido peor, podían haberle dado un anciano. Al principio, le gustaba su nuevo papel. Ser la primera dama del ducado. Aceptaba los cumplidos. Cumplía con sus deberes. Disfrutaba la atención. Luis, aunque frío y severo, la cuidaba. No era tierno. Pero cumplía como buen esposo. Nada le faltaba. Sin embargo, su forma de amar era otra. No con caricias ni regalos. Sino con orden, reglas y deber. Un hombre serio. Entregado a la administración del ducado. Y al dinero. Cada florín bajo control. Cada decisión, medida con cuidado. Con el tiempo, Guillermina comprendió su lugar. Ser esposa. Ama de casa. Madre. Y vivir en soledad. Entre las paredes doradas de un palacio que no tenía espacio para sus sentimientos, sus deseos ni su libertad. Decepción y un nuevo camino. Guillermina de Hesse-Darmstadt sentía que ya había cumplido con su deber. Había dado a luz a 3 hijos. 3 varones. Eso bastaba para su esposo. Y para la sociedad. Cumplió lo que se esperaba de una esposa ducal. Dio herederos. Aseguró la continuidad de la familia. Jugó su papel en el drama familiar. Pero su obediencia terminaba ahí. Cuando cerró la puerta de su alcoba ante Luis, no fue solo por cansancio. Fue una decisión. Ya no quería ser solo una parte de su vida. Una sombra silenciosa, atada a un deber sin alma. Luis no protestó. Tal vez, hasta lo agradeció. Sus sentimientos por ella se habían enfriado hacía tiempo. No veía sentido en un conflicto abierto. Para él, lo importante era que la duquesa guardara las formas. Que cumpliera su rol público. Y que no manchara su nombre. Cuando Guillermina compró la finca de Eligenberg, el duque apenas asintió. Si quería vivir allí, que lo hiciera. Que se ocupara de la casa, de sus asuntos. Que encontrara pasatiempos. Lo esencial era que no estorbara en Darmstadt. Aunque en el fondo él sabía que alguien debía vigilarla. Por eso no se opuso cuando su antiguo caballerizo, Augusto Luis von Senarklens de Granqui, la acompañó. Un hombre leal. Había sido su ayuda de cámara. Servidor fiel. ¿Quién mejor que él para mantener a la duquesa dentro de los límites aceptables? Un giro inesperado. Pasaron varios años. Luis seguía con su rutina habitual. Cada día estaba organizado al detalle. Llevaba las cuentas del ducado con precisión. Controlaba gastos, ingresos, todo. Nada cambiaba hasta que un rumor lo dejó paralizado. Guillermina estaba embarazada.
Otra vez. Miró al mensajero en silencio. Tardó en entender bien las palabras. Luego apretó los labios. Y se dio la vuelta. Dentro de él se mezclaron muchas emociones. Rabia. Asombro. Desprecio. Pero lo que más sintió fue repulsión. Qué bajo había caído su esposa. Qué mancha para su casa. Aún así, Luis era un hombre práctico. No quería escándalos. Sabía que los chismes volaban. Pero también sabía cómo frenarlos. Unas declaraciones a tiempo. Comentarios bien puestos. Conversaciones discretas en los círculos correctos. Eso bastó para evitar la vergüenza pública. Durante los 4 años siguientes, Guillermina tuvo 4 hijos más. 2 murieron pronto. Sin llegar a conocer la vida. Pero 2 sobrevivieron. Un niño, Alejandro. Y una niña, María. Frialdad disfrazada de nobleza. El duque jamás mostró odio abierto. No gritó. No hizo escenas. Pero tampoco sintió amor por esos niños. Para él, eran extraños. Su existencia hería su orgullo. Nunca fue a Eiligenberg. Nunca preguntó por ellos. Guillermina podía criarlos como quisiera. Mientras él no tuviera que ver con eso. Sin embargo, para guardar las apariencias, le permitió volver a Darmstadt. Ella se mostraba en público. Visitaba a sus hijos mayores. Sonreía. Se comportaba como si nada hubiera pasado. Ese era su acuerdo no dicho. Ella mantenía las formas. Y él fingía no ver sus pecados. Su unión había perdido sentido hacía tiempo. Pero seguía en pie. Como una vieja casa que nadie se atreve a tocar, por miedo a que se derrumbe con solo rozarla. La lucha por el reconocimiento de los hijos. El escándalo era lo último que deseaba el duque Luis de Hesse-Darmstadt. Los rumores se podían silenciar. Las conversaciones incómodas calmar. Pero el hecho seguía ahí. Los hijos menores de Guillermina no eran suyos. Él lo sabía. Ella también. Y la sociedad lo sospechaba. Pero todos preferían fingir. Actuar como si nada hubiera pasado. Guillermina, sin embargo, no pensaba rendirse. No quería que sus hijos crecieran sin nombre, sin lugar. Hablaba con su esposo. Le rogaba. Le explicaba. Si no los reconocía, el desprestigio caería sobre todos. No solo sobre ella. También sobre la casa de Hesse-Darmstadt. La gente hablaría. Susurraría. Inventaría historias. Pero si Luis mostraba generosidad, si callaba, el mundo seguiría ciego. Y todo quedaría en paz. Pero el duque no cedía. Le había dado libertad. Sí, una libertad dudosa, escandalosa. Nunca la acusó. No intentó recuperarla. Ni se metió en su vida. Le dio dinero. Una casa aparte. Seguridad. Todo menos una cosa. Reconocer hijos ajenos, eso jamás. La presión de la sociedad. Aún así, los parientes de Guillermina insistían. No querían ver su nombre ligado al escándalo. En la nobleza, lo más sagrado era la apariencia. Aunque detrás del telón reinara el desorden. El escándalo no afectaría solo a Guillermina. También mancharía al propio duque. Y a toda la casa de Hesse-Darmstadt. Su imagen ante otras cortes europeas quedaría dañada. Luis empezó a notar las palabras suaves. Los consejos velados. Las súplicas disfrazadas. Todo dicho con elegancia. Pero con amenaza clara. Al final comprendió algo simple. Era mejor reconocer a los niños que dejar crecer los rumores. La última súplica. El tiempo pasaba, pero entre los esposos reinaba el frío. Todo era formal, distante. Nada cambiaba. Hasta que Guillermina cayó enferma. La enfermedad avanzó deprisa. Día tras día, quedaba menos esperanza. Ella lo entendía. Pronto partiría. Y solo una cosa le quedaba por hacer, proteger a sus hijos, mientras aún podía.
En sus últimos días, llamó a Luis. Por primera vez en muchos años, le habló sin reproches. Sin dolor ni amargura. Sé que nunca me amaste, dijo con voz apagada. Pero te lo ruego. Si aún queda algo de honor en ti, cuida a mis hijos. Ellos no tienen culpa de mis errores. Luis no respondió. Miraba a la mujer que muchos años atrás había sido su joven esposa. Hermosa, alegre, llena de vida. Ahora yacía ante él una dama vencida por la enfermedad. En sus ojos ya no había orgullo. Ni desafío. Solo cansancio y súplica. Y una cosa más, murmuró ella, cerrando los ojos. El barón Senarklen fue leal conmigo. No lo dejes desamparado. Luis era un hombre de palabra. No perdonaba traiciones. Pero tampoco negaba un último deseo a quien se iba. Cuando Guillermina murió, cumplió su promesa. A los niños no les faltó nada. Y al barón Senarklen se le dio un lugar en la corte. Así terminó su historia matrimonial. Sin amor. Pero con un gesto de nobleza. El destino de María, encuentro con el futuro zar. Pasaron 2 años desde la muerte de Guillermina. Fue entonces cuando llegó a Darmstadt un invitado ilustre, el zarevich Alejandro Nikolayevich. Hijo del emperador Nicolás I. Heredero del trono de Rusia. Era joven, alto, de porte militar. Había sido educado con disciplina severa. Como todos los futuros zares, emprendió un viaje por Europa. El objetivo era claro, encontrar una esposa digna. De sangre real. Pero el viaje no traía frutos. Las princesas desfilaban ante él una tras otra. Todas bellas. Pero frías. O demasiado orgullosas. O bien, exageradamente coquetas. Nada le tocaba el corazón. Alejandro no buscaba solo una alianza útil. Quería a alguien con quien compartir su vida. Una mujer cercana, sencilla. Y aún no la había encontrado. Un encuentro que cambió el destino. En Darmstadt, el huésped real fue recibido con todos los honores. Entre las damas nobles invitadas al recibimiento, se encontraba María de Hesse, una joven princesa de tan solo 16 años. Era hija de Guillermina. Su origen seguía siendo motivo de murmullos. Había dudas, comentarios al oído. Pero en aquella muchacha no había ni rastro de vergüenza o timidez. María era dulce. Tenía una elegancia natural, serena. Al mismo tiempo, era sencilla. Sin pretensiones. Sus rasgos suaves, sus ojos profundos y pensativos, su forma tranquila de moverse, todo eso impresionó a Alejandro. A diferencia de otras damas de la corte, María no intentaba conquistarlo. No coqueteaba. No fingía nada. Era simplemente ella misma. Con una sola conversación, el zarevich comprendió algo importante. Frente a él no estaba solo una princesa. Era una joven capaz de escucharlo, de entenderlo. Una compañera. Y quizás, un amor verdadero. Se enamoró. Camino al trono ruso. El amor del heredero del trono ruso no podía quedar en secreto. Era un asunto de Estado. Al principio, los padres de Alejandro no aprobaron su elección. Sí, María era de sangre noble. Pero su nacimiento no estaba libre de manchas. Eso podía ser un problema. Sin embargo, el emperador Nicolás I no juzgaba solo por títulos. Era un hombre severo. Pero vio en ella algo más importante. Vio virtud. Vio nobleza de alma. Y una bondad que no se aprende. Así quedó sellado el destino de María. Viajó a Rusia. Adoptó la fe ortodoxa. Recibió un nuevo nombre, María Alexandrovna. Y no pasó mucho tiempo antes de que una corona imperial adornara su cabeza. Aquella niña, la que un día negaron el reconocimiento. La hija de una mujer que rompió las reglas. Terminó en el trono de una gran nación. Tal vez fue un gesto del destino. Una señal. La generosidad de Luis. La valentía de Guillermina. Y la ternura con que crió a su hija. Todo eso dejó huella. No solo en su familia. También en toda una nación.